Entonces, la obesidad viene siendo uno de los temas principales de la asignatura debido a que la pandemia de la obesidad no es desde hace 4 años, 5 años, sino que ya ha empezado ya desde los años 80, 90 y lamentablemente la obesidad a pesar de que se ha considerado como una enfermedad crónica, los fármacos que realmente están funcionando para el tratamiento de la obesidad eh, no se comenzaron a descubrir o publicar hace alrededor de unos 10 años. Es importante mencionar que tengamos como concepto que la obesidad no es una cuestión de estética, sino una cuestión de salud. El paciente que tiene obesidad no necesariamente es un paciente que tiene pereza, tiene flojera o le falta disciplina, sino más bien ese paciente está enfermo y necesita, y como cualquier enfermedad, va a necesitar también intervención farmacológica. La obesidad se trata de tres maneras: con fármacos, la dieta y el ejercicio. La dieta es la parte más difícil, aprender a comer lo más difícil. Solamente dieta y ejercicio, la obesidad simplemente es difícil de tratar porque existen diferentes mecanismos fisiológicos en la cual la obesidad va a tratar de proteger la obesidad. Por eso se conoce ese aforismo, ¿no? Obesidad protege a obesidad. Tener el concepto de que es una enfermedad crónica, es degenerativa y el paciente recae, ¿sí? No rebota. Aquí nadie rebota, sino recae, porque si se rebota, están implicando que la obesidad no es una enfermedad, sino más bien es una condición, y eso no es cierto, ¿sí? Porque, por ejemplo, el individuo que deja de tomar antihipertensivos va a recaer. Aquí nadie dice que la presión arterial me rebotó, entonces aquí es lo mismo. Y la obesidad afecta en diferentes dominios, no solamente en el aspecto metabólico, sino también en la parte ortopédica, en la parte de salud física, en la parte de la salud mental, ¿no? Entonces afecta numerosos dominios. Por lo tanto, la obesidad debe ser tratada también con fármacos. Vemos aquí que hace un par de años para atrás ya la OMS define como la obesidad como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Entonces, la obesidad, mediante otras entidades académicas, también lo considera como una enfermedad. Por lo tanto, tener en cuenta de que esta es una enfermedad crónica y el tratamiento es crónico, es prolongado, no solamente por una semana o 6 meses, hasta que, entre comillas, alcance mi peso adecuado y después suspendo el tratamiento. Si suspendo el tratamiento, voy a recaer. Y al igual que muchas patologías, esta, la obesidad, uno de los principales obstáculos en su tratamiento viene siendo el costo, debido a que los medicamentos son bastante costosos, especialmente cuando se utiliza de manera crónica. La obesidad ha ido incrementando con los años, ¿sí? Esto va de la mano con el incremento también de la diabetes, con el incremento de la hipertensión, de la dislipidemia, del síndrome metabólico, y esto va a ir incrementando. Se estima que, bueno, en América Latina, Latinoamérica, el incremento de la obesidad, el aumento de su prevalencia no escapa igual que la prevalencia mundial, ¿no? Entonces vemos aquí algunas situaciones en Latinoamérica. Por ejemplo, aquí se subclasifica en obesidad y sobrepeso, y la primera columna del país, vemos que en Panamá un 60%, 2 de cada 3 individuos tienen sobrepeso u obesidad. Panamá viene siendo, ocupa el segundo lugar en Latinoamérica según las últimas encuestas con mayor tasa de sobrepeso y obesidad. El primero es México, el tercero es Chile. Entonces vemos aquí en Panamá del año 86 y uno calculando la prevalencia hasta el 2016, con 20 años, vemos que la prevalencia de la obesidad en Panamá se ha triplicado, ¿no? Sí, se ha triplicado. Entonces, por lo tanto, la obesidad y el sobrepeso es un problema de salud pública.
no es una lógica simple, no solamente, incluye, pero no es solamente una lógica simple de que el paciente come más y se mueve menos. La obesidad no es esa lógica simple, porque si no, entonces ya es fácil, un poco más fácil de resolver. No, existen dos factores principales que lo va a determinar y una de ellas es genética. Entonces, aquí para demostrar que del año 75 a 2014 la prevalencia va incrementando notablemente. Entonces, ¿cuál es una de alguna de las hipótesis de por qué aumenta tanto la obesidad? ¿Por qué se ha incrementado? ¿No? Sabemos que principalmente es por factor genético. Y una de las hipótesis desde el punto de vista genético es la hipótesis del gen ahorrador. Nosotros estamos diseñados para ir a cazar, estar en la jungla, buscar alimentos donde no normalmente la vamos a obtener. No, normalmente vamos a una nevera o a un supermercado y podemos obtener el alimento fácilmente, sino que estamos diseñados a estar preparados para situaciones en las cuales no exista alimento, nuestro cuerpo todavía puede suministrar energía. Entonces nuestros genes están diseñados de esa manera, están diseñados para ahorrar energía, para procurar, para tenerlo en reserva, de manera que cuando no exista animales disponibles para cazar, nuestro cuerpo todavía tenga reserva de energía. Sin embargo, en los últimos 100 años, en los últimos 50 años, esto ha avanzado de tal manera que ya no tenemos que estar en la jungla, en las cuevas, para ir a buscar alimentos. Si no podemos guardar en la nevera, tenemos accesibilidad a ella, pero nuestros genes, para 150 o 100 años, 50 años, esto es muy poco tiempo para evolucionar. Por lo tanto, cualquier alimento o alimentación que nosotros que vamos a ingerir, nuestros genes, o sea, nuestro cuerpo sigue depositándolo, reservándolo, guardándolo, ahorrándolo, para en caso de que no tengamos alimentos, podamos utilizarlo, como en los tiempos de la selva. Entonces, una de las hipótesis que me dice gen ahorrador es que, bueno, este gen continúa conservando la energía, la glucosa, carbohidratos, lípidos, y cuando estos ahorros, entre comillas, sobrepasan a lo que uno consume, entonces comienza a ocasionar diferentes trastornos. Y es como lo que vimos hace unos días. El síndrome metabólico, cuando existe un suministro o sí, un suministro excesivo de ácido graso, por ejemplo, cuando llega al hígado, el hígado no sabe qué hacer con eso. Entonces comienza a fabricar VLDL. Entonces, cuando hay un exceso de grasa, comienza a depositarse de manera ectópica y ahí es donde comienzan los problemas, ¿no? Entonces, el gen ahorrado. Ahora, el índice de masa corporal es lo que tradicionalmente se utilizaba para verificar si el paciente tenía obesidad o no. Esto en el año 1800 se utilizaba el índice Quetelet. Entonces, es la división, para los que no saben, y división de kilogramos del peso corporal en kilogramos sobre la altura elevado al cuadrado. Actualmente se sabe que esta es una medición no imperfecta, es una medición imperfecta para describir si el paciente tiene obesidad o sobrepeso, debido a que no contabiliza qué es lo que está incluyéndose en el peso corporal, porque no necesariamente es la masa grasa, puede ser masa magra, puede ser contenido hídrico, ¿no? Entonces, esto sirve más bien como un indicador poblacional, un indicador epidemiológico, pero bueno, debido a que se ha utilizado por muchos tiempos y es lo más fácil en la práctica clínica rutinaria, se han hecho numerosos estudios en relación al índice de masa corporal. Y una de ellas, bueno, es la división de ellas, ¿no? Normalmente es 18,5 en adelante hasta 24,9, que es lo normal. 25 a 29,9 es sobrepeso y ya de 30 en adelante es obesidad. Y eso es lo que conocemos como las clases de obesidad, o clase uno, clase 2, clase 3, y se va desglosando de acuerdo a índice de masa corporal, ¿no? Para los individuos asiáticos, el punto de corte es un poco menor. Lo que sí se sabe es que cuando uno mide el riesgo de mortalidad, vemos las veces de mortalidad en el eje en las ordenadas y en las coordenadas, en la eje de la X, vemos índice de masa corporal. Vemos que a medida que aumenta el índice de masa corporal, va incrementando las veces de morir.
Por ejemplo, aquí en el lado de obesidad moderada, las veces de morir es 1,5 veces en comparación con el peso normal. Cuando tienes obesidad clase 2 o clase 3 ya, las veces de morir es básicamente 2,5 veces en relación al peso normal. Es importante tenerlo en cuenta. La obesidad, ya mencionamos que no es una cuestión de estética, sino una cuestión de salud, donde las veces de morir es mayor en comparación al peso normal. Y esto porque se acompaña con diferentes trastornos metabólicos. El bajo peso es lo mismo, ¿no? Las veces de morir va incrementándose a medida que el peso disminuye más de lo normal. El manejo clínico de la obesidad, lamentablemente, hace un par de años para atrás, solo se consideraba en función del índice de masa corporal. Hoy en día esto no es así, debido a que el tratamiento farmacológico no solamente se recomienda cuando comience la obesidad o cuando se considere, según el índice de masa corporal, la obesidad, sino cuando el paciente tiene comorbilidades. Cuando existen ya comorbilidades, inclusive de sobrepeso, el paciente que tenga sobrepeso y que tenga resistencia a la insulina o diabetes o hipertensión o dislipidemia o perímetro abdominal incrementado, entonces ese paciente con sobrepeso ya se le recomienda la intervención con fármacos, además de dieta y ejercicio, obviamente, ¿no? Entonces, como sabemos que el índice de masa corporal es un indicador epidemiológico, también se ha visto que el índice de masa corporal es un pobre predictor de la mortalidad global cuando se compara con otro tipo de sistemas de estadiaje, como el sistema de estadiaje de Edmonton, de obesidad, aquí el acrónimo. Entonces, por ejemplo, NHANES viene siendo el acrónimo de el estudio del sistema de Estados Unidos en la cual hacen encuestas epidemiológicas sobre la salud. Entonces, lo que se quiere demostrar aquí con esta gráfica, en el eje de la Y viene siendo la población, la proporción de la población que sobrevive, mientras el eje de la X viene siendo los meses en los cuales se incluyeron los pacientes o que se fueron dando seguimientos. Y cada una de estas líneas, por ejemplo, en el caso del que estoy señalando, va desglosando, según los colores, el índice de masa corporal, las clases de obesidad. Aquí lo mismo. Perdón, aquí lo mismo, aquí abajo las clases de obesidad. Y vemos cuando se utiliza el índice de masa corporal, cuando se quiere discernir, categorizar, visualizar si existe diferencia entre la proporción que sobrevive o no sobrevive según índice de masa corporal, vemos que está muy pegada a las líneas. ¿Sí? Se muy pegada a las líneas, no se logra discernir claramente, pero cuando se utiliza el sistema de estadiaje de Edmonton de obesidad, sistema de estadiaje. Vemos que aquí cuando se divide el estadiaje cero, que va de 0 a 3, entonces vemos que aquellos que tienen un estadiaje más avanzado, un estadio más avanzado, sobreviven menos, ¿sí? Sobreviven menos, mientras que los que tienen estadios más tempranos sobreviven más, ¿sí? Entonces aquí demuestra la clara diferencia que puede tener el EO sobre la IMC. Ya mencionamos que el índice de masa corporal no es perfecto, es mejor como indicador de poblacional o epidemiológico. Hoy en día se estila o se recomienda que se utilice para verificar si hay obesidad o no, una bioimpedanciometría, ver si el paciente tiene un perímetro abdominal incrementado, la relación de índice cintura-cadera también nos ayuda mucho, el pliegue. Entonces, estas formas de determinar el tejido adiposo es mucho más confiables que solamente hacer índice de masa corporal o también la DEXA, ¿no? Para verificar si existe o no mayor contenido de masa grasa y cómo va evolucionando a ella. También el paciente que está siendo tratado con obesidad, usualmente los medicamentos por excelencia, como los agonistas receptores GLP-1, pueden también disminuir la masa magra y por lo tanto, en estos pacientes que están siendo intervenidos con la obesidad, hay que recomendar la realización de ejercicio o la suplementación con proteína para que esta masa magra no se pierda de manera acelerada, ¿no? Porque la pérdida de masa magra o la masa muscular es un factor de riesgo para la salud. Entonces, el sistema de estadiaje
de Edmonton, yo creo que se visualiza mejor aquí, va del estadio cero a estadio 4. Entonces, estadio cero, bueno, es cuando no existe ningún síntomas físicos, psicológicos, una limitación funcional, ¿sí? Porque va en cuanto afecta a diferentes dominios, perdón. Retrocedí, va a afectar diferentes dominios, la parte médica, la parte mental y la parte funcional. Son estos dominios que contabiliza para el estadiaje. Entonces aquí vemos el estadio cero, no hay ninguno de ellas en los dominios explorados. Esto es muy raro, esto viene siendo como los unicornios, ¿no? Son rarísimos, casi siempre existe algo en los pacientes con obesidad. En el estadio uno, bueno, vemos que hay síntomas físicos leves, psicológicos leves. Entonces, el estadio, a medida que va avanzando el estadiaje, son más severos. Y ya vimos que los que tienen estadios más severos son los que tienen menor supervivencia cuando se compara con el menor estadiaje. ¿Qué causa la obesidad? Entonces, dos factores principales, los genes y factores medioambientales. Los genes, si tenemos individuos que tienen familiares inmediatos con obesidad o sobrepeso, se va a heredar los genes que predispongan a esta patología, al igual que la diabetes, al igual que la dislipidemia, al igual que la hipertensión, ¿no? Y el otro factor viene siendo el medioambiental. El medioambiental, bueno, es complejo, incluye microbioma, incluye el estrés, jornadas laborales, ejercicio, pero en relación al el gasto energético de los pacientes, podemos dividirlo en la ingesta energética y el gasto energético. El gasto energético lo podemos desglosar en la tasa metabólica basal y en la actividad física. Hay individuos que, por ejemplo, como su servidor, le cuesta incrementar de peso. Y una de las razones por la cual le cuesta incrementar de peso es porque el gasto energético está incrementado. Es decir, la cantidad de energía que gasta mi cuerpo en reposo está incrementado. Y esto está determinado de manera genética, ¿sí? Mientras que hay individuos que con solo respirar ya le cuesta subir de peso, es una hipérbole obviamente. Entonces, esto es porque el gasto energético de ese individuo es muy bajo, ¿sí? Por lo tanto, el gasto energético, o sea, la tasa metabólica basal juega un papel sumamente importante y mayoritario en la contabilidad de energía en el cuerpo, ¿no? Mientras que el ejercicio forma una parte minoritaria. No es que no sea importante, es sumamente importante, pero no es representativo para bajar de peso, porque el paciente tiende, o nosotros mismos también tendemos a pensar que con dieta y ejercicio solamente es suficiente. Muchas veces no, porque existen cambios hormonales que va a hacer que ese individuo va a tener mayor incremento de apetito, disminución de saciedad y menor gasto energético, porque el cuerpo va a percibir que ese cuerpo no está recibiendo suficiente energía. El gen o el cuerpo que va a hacer va a ahorrar energía porque presiente que no va a haber. Y entonces el paciente va a tener mayor gana de comer, ¿sí? Mayor búsqueda de alimento, ¿no? Mayor búsqueda de energía. Entonces aquí para señalar que es sumamente complicado. Es muy raro que haya una sola etiología, ¿sí? Existen casos, obesidad monogénica, son rarísimos, pero la gran mayoría va a tener varias etiologías, ¿sí? Es multifactorial, una presentación heterogénea. Hoy se habla de que no solamente existe un solo tipo de obesidad, existen varios tipos de obesidad, ¿sí? No todo paciente que tiene obesidad se la pasa comiendo. Hay pacientes que tienen obesidad y no se la pasa comiendo, son quemadores lentos, el otro es intestino hambriento, o puede coexistir la forma, ¿no? Entonces hay fenotipos de obesidad. Y muchas veces en relación al tratamiento de la obesidad va a requerir varios fármacos, varios grupos de acción de fármacos para tratarla, ¿no? Aquí mencionamos que en cuanto a la energía, el gasto energético
La tasa metabólica basal es la cantidad de energía que gasta el cuerpo en reposo y está determinado por varias cosas: la edad, el sexo, la genética, la cantidad de grasa que tengan, medicamentos que esté tomando. Es sumamente complejo. Entonces, por otro lado, la parte energética también contribuye en la actividad física o el sedentarismo, mejor dicho, ¿sí? La falta de tiempo, las otras comorbilidades y la ingesta de alimento, obviamente, ¿no? Porque comer no solamente es una cuestión de energía, es una cuestión de cultura, de placer, de estrés, de convivencia. Entonces es muy complejo esta parte, ¿no? La parte de alimentación. Por eso mencionamos que la intervención de la obesidad, que es fármaco, a dieta y ejercicio, la parte de la dieta es la parte más difícil, ¿sí? Porque comer todo actividad relacionada al placer es muy difícil de corregir. Entonces, en el hipotálamo, recordemos, el hipotálamo está por encima de la hipófisis. Existen diferentes núcleos hipotalámicos, en la cual está el centro de la saciedad, el centro del apetito, ¿sí? Entonces, en el núcleo hipotalámico perdón, en el hipotálamo existen diferentes grupos celulares, que en la cual se denomina como el núcleo arqueado o arcuato y el núcleo paraventricular. Entonces, estos núcleos arqueado o arcuato tienen diferentes grupos poblacionales de células. Por ejemplo, tenemos el péptido relacionado al agouti, tenemos la proteína, perdón, em, el péptido relacionado con el agouti, tenemos el neuropéptido Y, tenemos también la proopiomelanocortina. Entonces, estos grupos celulares tienen diferentes o tienen receptores. Uno de los receptores que presentan ellos es el receptor de la leptina. La leptina viene siendo una de las hormonas que es producida por el tejido adiposo. ¿Sí? El tejido adiposo produce la leptina, viaja por el torrente sanguíneo, llega al hipotálamo y actúa sobre su receptor. Y bueno, dependiendo de qué tipo de grupos celulares estimula o inhibe, pueden inhibir el apetito. Por ejemplo, en este caso, al estimular el péptidos, el POMC, mediante la leptina, esta inhibe el apetito mediante la producción de la hormona estimulante del melanocito alfa, actuando sobre este receptor MS4, y esto lo que ocasiona es disminuir la ingesta de alimentos, incremento del gasto energético. Lo mismo acá, la leptina, al inhibir este grupo poblacional, libera péptidos relacionados al agouti, inhibe este grupo de receptor y ocasiona lo contrario. Por eso algunas hormonas que secretan el tejido adiposo van a ser anorexigénico, o sea, estimulador del apetito, u orexogénico, o sea, inhibidor, pero anorexogénico, inhibidor del apetito, u orexogénico viene siendo estimulador o que induce el apetito. Entonces, cuando el paciente hace mucho ejercicio, por ejemplo, aplica una dieta y dada por una nutricionista, solamente con esas dos intervenciones va a haber cambios de las hormonas aneroxigénica u orexogénica, de tal manera que va a favorecer las hormonas orexogénicas, es decir, va a incrementar el apetito, va a disminuir el gasto energético, va a disminuir la saciedad, entonces este paciente va a tener más ganas de comer. Entonces aquí proviene el aforismo de que obesidad protege obesidad, ¿sí? Entonces lo que uno necesita, a medida que conocemos más esta patología, son fármacos que actúen sobre estos núcleos o neurotransmisores u hormonas de la saciedad o del hambre para cortar ese ciclo vicioso, ¿sí? Para interrumpir ese ciclo vicioso. Entonces aquí en la contralateral vemos que hay diferentes tipos de señalizaciones, hormonas producidas por las células grasas, la leptina, producida por el tracto gastrointestinal, insulina, grelina, péptido YY, usted lo podrá leer por su cuenta.
Entonces, todas convergen en los núcleos hipotalámicos, donde vamos a ver ahorita más adelante, que, que actúan sobre diferentes grupos poblacionales del hipotálamo. Entonces, aquí nada para demostrar que la hormona estimulante del melanocito alfa proviene de un precursor de la ACTH, ACTH, la hormona liberadora adrenocorticotropina, y que bueno, es escindado, ¿no? Clivado a partir de un precursor, de una prehormona. Muy bien, entonces, obviamente que este es un tema bastante complicado, ya ustedes lo tendrán que leer por su cuenta, pero aquí demuestra las diferentes hormonas, peptidoide, grelina, insulina, leptina, GLP-1, que es producido por diferentes órganos o tejidos, gastrointestinal, tejido adiposo. Entonces, cada una de estas, al ser liberada por los tejidos ya mencionados, viajan por el torrente sanguíneo y llegan al hipotálamo, el núcleo arqueado que la hace, el núcleo paraventricular, ¿sí? El núcleo lateral. Entonces, diferentes núcleos a nivel hipotalámico tienen diferentes grupos celulares. Entonces, esto es más o menos como que vimos lo que está al lado de la diapositiva. El neuropéptido Y, el péptido relacionado a la GUTI, el POMC. Entonces, estas células, estos grupos celulares tienen diferentes receptores para diferentes hormonas, ya sea la insulina, la leptina, la grelina, péptido YY, y ellas pueden estimular o inhibir estos grupos celulares, dando como resultado diferentes respuestas biológicas, ya sea señalización orexigénica o aneroxigénica, ¿no? Orexigénica, incremento de las ganas de comer, de ingesta de alimentos, disminución de la saciedad, y aneroxigénica, al revés, al estimular estos grupos celulares en el núcleo paraventricular, ¿sí? Entonces, este es el mecanismo de acción. Claro, esto de manera muy simplística, ¿no? Porque existen otros factores que van a actuar. Por ejemplo, aquí, factores medioambientales que también van a actuar sobre el estado de ánimo, las ganas de comer, la depresión, la ansiedad, influencias biológicas, epigenética es una de ellas, factores medioambientales ya mencionamos, ¿no? Entonces, obviamente que esto es bastante complejo, pero hay que conocer cuáles son las diferentes hormonas que son anaerogénicas o erexogénicas, en qué núcleo activan, en qué poblaciones celulares activan o inhiben y cuál es el resultado biológico que realizan algunos medicamentos que va a actuar sobre estos grupos celulares que también van a inhibir o actuar como si fuera una hormona anaerogénica. El consumo de energía, vemos que la tasa metabólica del reposo representa la parte mayoritaria del consumo de energía, mientras que la actividad física no. Lo que no quiere decir que no es importante, es sumamente importante, porque no solamente por consumir energía, sino liberación de hormonas, perdón, de citocinas antiinflamatorias. Entonces, aquí la tasa metabólica de reposo juega un papel mayoritario en el consumo energético y esto está principalmente determinado desde el punto de vista metabólico, así como la capacidad de saturación de la grasa subcutánea también está determinado principalmente de manera genética, ¿no? Entonces, la actividad física no, pero es muy importante. Aquí mencionamos que existe obesidad monogénica, es decir, ocasionada por un solo gen. Vemos que los genes que codifican para, por ejemplo, los receptores de leptina, para el gen de leptina, para el gen de los grupos celulares POMC o el receptor MC4, ¿sí? Que son estructuras claves en la señalización del hambre y la saciedad. Cuando existe alteración genética de estas estructuras, bueno, se puede producir obesidad de inicio muy temprano, ¿no? Básicamente desde la infancia, ¿no? El más frecuente de ella es la alteración del receptor MC4, ¿sí?
lo más frecuente de lo infrecuente, ¿sí? Pero es muy infrecuente este tipo de, de afectaciones, ¿no? Usualmente el paciente que tiene obesidad monogénica o- eh, inicia desde la infancia, son pelirrojas, ¿sí? Y tiene también afectaciones de otras líneas hormonales. Hay síndromes que contribuyen con la obesidad, por ejemplo, el Prader-Willi, el Bardet-Biedl, el Cohen-Carpenter, lo mismo, ¿no? Son muy infrecuentes en la vida real y al igual que el anterior, son muy frecuentes en las preguntas de exámenes. Es importante reconocer cuáles son las manifestaciones clínicas que están asociadas con diferentes síndromes que a su vez ocasionan obesidad, ¿no? ¿Cuáles son? ¿En qué parte del gen están afectados? Pero la gran mayoría de las causas genéticas de la obesidad es multifactorial. Son varios genes que contribuyen a la obesidad. Uno de los principales es la FTO, ¿sí? La FTO, el gen asociado a la masa grasa y a la obesidad, fat tissue obesity. Entonces aquí está asociado principalmente a estos individuos que tienen obesidad. No estoy diciendo que este es el único gen, son varios genes que contribuyen. Aquí están las veces que puede contribuir la obesidad o ratio o razón de momios es las veces que puede contribuir. Entonces, por ejemplo, este contribuye 1.25 veces, esta contribuye 1.14 veces. Y esta es la ubicación cromosómica de cada uno de estos genes. Recordemos que el cromosoma tiene brazo largo y brazo corto. El brazo largo es la Q, brazo corto es la P o la P de petit para los ah, francoparlantes. Aquí la P es petit de pequeño. Por ejemplo, aquí cromosomas 16 en el brazo largo, ubicación o la banda 12. Cromosoma 11 brazo corto, ubicación 14, ¿sí? Así como se lee. Entonces, dependiendo de dónde está ubicado el tejido adiposo, bueno, antes de eso, el tejido adiposo libera un gran número de citocinas y esto lo conocemos como adiposinas. Adiposinas que son proinflamatorias y adiposinas que son antiinflamatorias. Entonces, dependiendo de dónde está ubicado estos tejidos adiposos, si es ectópico o no, si está ubicado, si el tejido adiposo es sano, ella tiende a liberar citocinas, adiposinas antiinflamatorias. Si este tejido adiposo está enfermo, está ubicado de manera ectópica, ella va a liberar citocinas o adiposinas proinflamatorias, ¿no? Entonces, las adiposinas que liberan pueden modular la saciedad o el apetito en los individuos. La leptina, ya lo hablamos, ¿sí? Estimula el apetito, es orexigénica. Entonces, aquí vemos otro tipo de factores que secretan el tejido adiposo. Aquí para mencionar que el tejido adiposo puede ser blanco o pardo. En adultos, la gran mayoría va a ser blanco. En los infantes, toddler, en los bebés, el pardo, principalmente para conservar el calor, ¿sí? Pero la gran mayoría es blanco en el adulto. Hay mucha controversia en este tema, pero existen diferentes tipos de obesidad y hablamos de fenotipos. Existe o paciente con obesidad metabólicamente sano. Hay autores, hay expertos que mencionan que esto no realmente no es cierto, es sano por el momento, pero que eventualmente se enferman, ¿sí? Entonces, el paciente que tiene obesidad metabólica, que es metabólicamente sano, histológicamente, los adipocitos están incrementados en números y por lo tanto tienen mayor capacidad de almacenamiento de energía y desde el punto de vista del perfil metabólico no tienen anormalidades por el momento. Aquí habíamos mencionado que además que el BMI o el índice de masa corporal no es el mejor para saber la grasa, la contiene en las grasas y que para conocerlo mejor se utiliza la bioimpedancia, la tomografía, resonancia magnética o el DEXA, ¿no? Claro, esto se utiliza principalmente en
en el ambiente de investigación más que la práctica clínica. En la práctica clínica se utiliza más bien la bioimpedancia. Ahora, el paciente que está con obesidad y que está metabólicamente enfermo, que la gran mayoría, hay crecimiento de adipocito, ¿sí? Hay adiposopatía. Y este tejido adiposo enfermo produce adiposina proinflamatoria, protrombótica, que también afecta en el tejido endotelial que ya vimos, ¿no? Y existe alteraciones importantes del perfil metabólico. Y esto lo podemos suponer o intuir o extrapolar en aquellos individuos que tienen un perímetro abdominal incrementado. Por eso mencionamos que el perímetro abdominal o el perímetro de la cintura es un surrogado antropométrico fidedigno muy confiable para saber si este paciente tiene depósito de grasa a nivel hepático, ¿sí? O a nivel visceral, ¿no? En la primera columna de este cuadro vemos las diferentes comorbilidades. En la segunda columna, las veces de riesgo, el riesgo relativo, las veces de riesgo en el varón, las veces de riesgo en la tercera columna en la mujer. Por ejemplo, aquí vemos el hombre que tiene obesidad tiene 6.7 veces de riesgo de presentar diabetes tipo 2 en comparación a la mujer que tiene obesidad, tiene 12.4 veces de presentar diabetes tipo 2. ¿Sí? No es 12%, no es 6%, es 6 veces y 12 veces. Entonces, lo que está entre corchete quiere decir el riesgo de presentar diabetes tipo 2 en el hombre va desde 5.6 veces a 8.2 veces. En la mujer va desde 9 veces a 17 veces. Entonces ya aquí esperemos que podamos palpar, calar, tener como concepto de que tener la obesidad es un factor de riesgo muy importante para padecer diferentes complicaciones. Para tener enfermedad coronaria va de 1.7 a 3 veces, 1.7 básicamente 2 veces en hombres, 3 veces en mujeres, ¿sí? Entonces, el denominador común es bajar de peso. Y bajar de peso no solamente implica dieta y ejercicio, sino incluye los fármacos. Los fármacos se utilizan de manera crónica. El modelo del tratamiento de la obesidad, hay que evaluar si el paciente ya tiene o no tiene complicaciones cardiovasculares. El paciente que ya tenga factores de riesgo o complicaciones cardiovasculares, a pesar de que ya no tenga obesidad, se recomienda intervención farmacológica desde sobrepeso. Vemos que de índice de masa corporal de 27 en adelante, con complicaciones, y que si se utiliza el sistema de estadías de Edmonton, ya sea baja, intermedia o alta, hay que utilizar estrategias farmacológicas. Claro, la estrategia de modificación de estilo de vida, eso es ineludible, eso es predeterminado, eso es por default, ¿sí? Ir a nutricionista o ir con un nutriólogo, hacer ejercicio por lo menos 3 horas y media, 7 horas o al menos 150 minutos a la semana. Ya dependiendo del tipo de paciente, las comorbilidades, las contraindicaciones que pueda tener el paciente, se puede establecer diferentes terapias farmacológicas, ¿no? Que vemos aquí donde dice terapia médica. Y claro, también existen intervenciones quirúrgicas, que es lo que es conocido como el bypass o la manga gástrica o la banda gástrica, ¿no? Entonces, esto está reservado, uno, para individuos con índice de masa corporal por encima de 40 o que también se conoce como cirugía metabólica, porque la que es por encima de 40 es cirugía bariátrica. La cirugía metabólica es aquella que es índice de masa corporal de 35 en adelante con comorbilidades. Hoy en día tenemos medicamentos, tratamientos médicos en la cual ya puede disminuir el peso a una magnitud equivalente a la terapia o a la intervención quirúrgica, ¿no? Entonces es un campo que está en constante cambios. Entonces el tratamiento va a depender del medicamento, perdón, los tratamientos intervienen en los diferentes
punto de saciedad, punto de apetito. Entonces, por ejemplo, aquí, si recordamos, el núcleo arqueado, el núcleo paraventricular, eh, el núcleo arqueado aquí. Entonces vemos aquí, por ejemplo, diferentes fármacos como la liraglutida, semaglutida, o sea, o los agonistas receptores LP1 actúan sobre esos receptores, la naltrexona actúa sobre su receptor. Entonces, para actuar y resultar en la disminución de la ingesta de alimentos. Por eso estos pacientes que están bajo el tratamiento de agonistas receptores LP1 va a tener disminución del apetito. Otros fármacos, por ejemplo, topiramato, fentermina, ¿sí? Naltrexona, entonces actúan sobre diferentes grupos celulares y receptores, afectando así la señalización del hambre y la saciedad. Entonces, aquí esto es lo que hay que dominar en el tratamiento a nivel central, mientras que a nivel periférico, bueno, también incluye los agonistas receptores LP1, que uno de los factores que uno de los resultados que hacen es el retraso del vaciamiento gástrico. El paciente tiene mayor llenura después de los alimentos, ¿sí? También actúa sobre los receptores de GLP-1 a nivel pancreático. Otro de los medicamentos antiobesidad es Orlistat, que inhibe la lipasa, que metaboliza los lípidos a nivel tracto gastrointestinal. Sin embargo, su poder de reducción de peso es pobre, ¿no? Apenas que 2-3%. Este cuadro resume los diferentes medicamentos antiobesidad, mecanismo de acción, cuáles son los efectos secundarios y las contraindicaciones. Aquí lo que pretendemos o lo que le pedimos a los estudiantes es que sepan cuáles son las principales contraindicaciones. Paciente, 33 años, mujer, que acude, que presenta como comorbilidad, hipertensión descontrolada. ¿Cuál de los siguientes medicamentos estaría contraindicado para el tratamiento de su obesidad? Y bueno, si vemos que, por ejemplo, tiene entre la opción fentermina, topiramato, vemos que una de las contraindicaciones es hipertensión descontrolada, ¿sí? Entonces, por lo tanto, topiramato y fentermina no podría ser indicado en estos pacientes. Si estuviese controlado, sí, pero descontrolado no. ¿Sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta, así como, por ejemplo, propio y naltrexona también está contraindicado en pacientes con hipertensión descontrolada, ¿no? Otros medicamentos como liraglutida. Este cuadro está incompleto. Aquí falta la semaglutida, falta la dulaglutida, falta la tirzepatida. Entonces, son más medicamentos que están en la lista, pero son muy similares en cuanto a los efectos secundarios, que son gastrointestinales, náuseas, diarrea, vómito, dispepsia. El paciente tiene una llenura importante, ¿no? Nuevamente otro cuadro que resume eh, cuáles son los efectos secundarios. Muy bien, esto lo vamos a saltar. Esto realmente es un poquito más de lo mismo, ya que usted lo leerá por su cuenta. No es necesario conocer los estudios clínicos, no, al menos no a este nivel, ¿no? Yo creo que todo esto lo podemos saltar, ya. Entonces, los estudios clínicos no es necesario que lo conozcan. Eso ya después cuando sean clínicos. Entonces, aquí, por último, básicamente mencionar que existe cirugía bariátrica, diferentes técnicas que se aplican en aquellos individuos, principalmente que tengan índice de masa corporal por encima de 40 o aquellos que tienen índice de masa corporal de 35 en adelante, pero con otras comorbilidades como diabetes, hipertensión y dislipidemia. Muy bien. Hasta aquí terminamos. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Tiene alguna duda? Hola doctor, buenos días. Yo sí tengo una consulta. Cuando habló sobre los riesgos relativos de hombre y mujer, ¿las mujeres son pre o posmenopáusica o en general ambas? En general. No había una distinción si es post o pre menopáusica. Ahora, yo podría suponer que la duda podría sobrevenir de que, bueno, las mujeres posmenopáusicas tienen, al tener, es decir, las mujeres en estado premenopáusica
tienen aún conservado, teóricamente, conservado la producción de estrógenos que tiene un efecto protector para enfermedades cardiovasculares. Eso es cierto. Pero que no tengan la obesidad, ¿sí? Que no tengan comorbilidades. Y a la mujer al llegar la menopausia, el ovario deja de funcionar o deja de producir estrógenos. Esta mujer tiende a tener el mismo riesgo de adquirir enfermedad cardiovascular, al igual que el hombre, ¿sí? Pero eso es siempre y cuando no existan estas comorbilidades. Si existen comorbilidades, por más estrógeno que tenga la mujer, va a tener este riesgo. Porque si no fuera cierto, entonces, bueno, todo el mundo nos comenzamos a administrar estrógenos. Pero esto es, a pesar de que esté en premenopáusica, es decir, produciendo estrógeno, va a tener ese riesgo. ¿Sí está claro o no? Sí, doctora, gracias. Alguien más quiere preguntar, quiere consultar, tiene una preocupación. Entonces, creo que este es un tema bastante, es un tema sumamente importante, principalmente para nuestros médicos jóvenes, que son ustedes, debido a que esto, lo que estamos viendo en la consulta, principalmente, nuestra población es una población enferma, no hay muy buen sistema de salud, lamentablemente es así, en la cual contrarresten o puedan afrontar la obesidad de manera efectiva. Es importante mencionar que nuestras enfermedades, incluyendo la obesidad, es una de las razones por la cual existe tanta diabetes y tanta hipertensión o síndrome metabólico a nivel mundial. Andrea, cuéntame. Sí, doctor, buenos días. Yo tenía una pregunta acerca del uso de semaglutide. Eh, ese es el Ozempic, si no me equivoco, y yo quería saber acerca de cuál es un caso en donde, a pesar de tener obesidad, uno no debería utilizar este medicamento. O cuándo es como, porque yo sé que no está completamente aceptado por la mayoría. Es como, bueno, se ve bastante por las redes sociales que lo están utilizando cualquier persona que esté obesa y quería saber cuándo no se debería usar. Ah, claro. Entonces, recordemos, lamentablemente, una de las principales competencias de nosotros son las redes sociales, es la desinformación. Recordemos que la desinformación es peor que el desconocimiento, ¿sí? Y como nosotros somos entes de cambio, somos personal de salud, es importante que nosotros veamos de dónde obtengamos nuestra información, ¿sí? Porque muchas veces el paciente que va a ir al consultorio ya vienen tiktokeados, vienen chatgpteados, vienen googleados, entonces tienden a creer lo que ellos leyeron primero antes de lo que usted te dijo, más cuando tienen cara de bebé, ¿sí? Entonces, semaglutida es un agonista receptor de GLP-1, al igual que la liraglutida, al igual que la dulaglutida. Entonces, estos medicamentos, que son agonistas receptores GLP-1, tienen diferentes dosis. Existen dosis antidiabetes y existen dosis antiobesidad. En el caso de semaglutida, la semaglutida, en la dosis antidiabetes es hasta 1 miligramo por semana, ¿sí? Porque esta explicación es semanal. El nombre comercial de la semaglutida en dosis antidiabetes es la Ozempic, mientras que la dosis antiobesidad de la semaglutida llega a 2,4 miligramos de dosis y se llama Wegovy, con Wegovy, que no ha llegado a Panamá. Entonces, la Ozempic en particular se utiliza para la diabetes, pero claro, ayuda enormemente a bajar de peso porque actúa sobre diferentes receptores, ya sea central o periférico. Entonces, la pregunta fue, en paciente que tenga, creo que dijo obesidad, en paciente que dijo obesidad, ¿qué pacientes estaría contraindicado el uso de la semaglutida? Porque si es contraindicado con el uso de la semaglutida,
también está contraindicado el uso de la liraglutida, también está contraindicado el uso de dulaglutida, ¿sí? Porque es un mismo grupo de medicamentos. Entonces, por ejemplo, en aquellos individuos que tengan historia de cáncer medular de la tiroides, ¿sí? Porque también se escucha hay mucha desinformación de que está contraindicado porque puede producir cáncer de tiroides. No, la relación no es de causalidad. Entre paréntesis, recordemos, en medicina tenemos relaciones de asociación y relaciones de causalidad. Las relaciones de causalidad quiere decir, por ejemplo, si yo pongo la mano en el fuego, eso me va a quemar, ya sea aquí o en China. Es la misma cosa, ¿sí? Esta es la reacción causal, porque ¿qué me está causando el queme? El fuego. Relación de asociación es como si yo le dijera, todos los ricos trabajan mucho. No, eso no es cierto. Hay gente que son muy ricas y no trabajan casi nada. O todos los pobres no trabajan. Eso tampoco es cierto. Hay mucha gente pobre que trabaja demasiado. Pero existe una correlación entre riqueza y el trabajo, ¿sí? Entonces hay una correlación. Entonces es lo mismo acá. Existe cierta correlación, pero no es una causalidad. Entonces no es que el medicamento al utilizarlo va a producir cáncer de tiroides. No, está contraindicado a aquellos individuos que tengan historia familiar de cáncer medular de tiroides, que es muy raro, sumamente raro, ¿sí? A que está contraindicado en aquellos individuos que tengan pancreatitis aguda, ¿sí? No es que en ese momento que ya la pancreatitis, no que ese individuo que tenga la pancreatitis ya resuelta, no puede utilizarlo, puede utilizarlo. Está contraindicado o no es una contraindicación relativa a aquellos pacientes que ya tengan complicaciones de la diabetes, por ejemplo, gastroparesia diabética, ¿sí? Que lo que quiere decir es que como este medicamento retrasa el vaciamiento gástrico, ya que el individuo con diabetes que ya tenga complicaciones microvasculares autonómicas, que incluye gastroparesia diabética, es decir, estómago perezoso en términos coloquiales, que el paciente ya de por sí tenga un retraso de vaciamiento gástrico y le da este medicamento que acentúa más el vaciamiento gástrico porque ese es su mecanismo de acción. Entonces, se da lo que se pudo haber conocido hace un par de meses en las redes sociales de estómago congelado o algo así, ¿no? Porque el paciente perpetúa, acentúa más este retraso de vaciamiento gástrico. Es decir, entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones? Que tenga historia familiar de cáncer medular de tiroides, que tenga gastroparesia diabética, tenga pancreatitis crónica. Esas son las principales contraindicaciones en estos pacientes. Ok. Muchas gracias, doctor. Sí. Aquí le preguntó, ¿la obesidad en mujeres premenopáusicas por su hiperestrogenismo aumenta su riesgo cardíaco y accidentes cardiovasculares? Entonces, ok, las mujeres en premenopáusicas tienen suficientes estrógenos. Aquí, primero, no es hiperestrogenismo, tiene suficientes estrógenos para desempeñar sus funciones biológicas. Yo estoy suponiendo que la pregunta vino de que la obesidad en mujeres premenopáusicas por su hiperestrogenismo aumenta su riesgo cardiovascular y accidente cerebrovascular. Bueno, la obesidad en mujeres premenopáusicas aumenta su riesgo cardiovascular y accidente cerebrovascular, pero no por su hiperestrogenismo, entre comillas, porque la mujer o el hombre que tiene obesidad no necesariamente va a tener hiperestrogenismo, porque yo estoy suponiendo que aquí, por el incremento de la enzima aromatasa, el tejido adiposo puede convertir más el andrógeno a estrógeno. Eso es cierto, pero no a que llegue a un punto de hiperestrógeno. El mecanismo de acción del incremento de riesgo de enfermedad cardiovascular en las mujeres con obesidad no es por hiperestrogenismo, es por las alteraciones metabólicas, incremento de la glucemia, dislipidemia, enzimas proinflamatorias, estados protrombóticos, afectaciones ortopédicas, afectaciones ginecológicas, resistencia a la insulina. Entonces son por el trastorno metabólico, no por el estrógeno, entre comillas, no, estrógeno en exceso. Sí. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta?
dudas. Muy bien. Ya le mandé la diapositiva. Entonces nos conectamos el viernes a las 7:30. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias.